Bendiciones mis amigos de las redes sociales, gusto de saludarte. Hoy quiero platicar contigo al respecto de tres personajes bíblicos que de un momento a otro arruinaron su vida simplemente por enojarse. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es tener nuestra alma pues tranquila, en paz, relajada. Y bueno, esto le sucedió a varios personajes escogidos en la Biblia. Por eso es que me llama la atención el poderlo platicar, porque de repente veo yo a un Sansón que había sido escogido, que Dios lo había escogido desde el vientre de la mamá. Habían hablado con ella de que prácticamente iba a ser nazareno toda su vida, iba a ser uno de los jueces importantes en Israel. Pero de un momento a otro, dice la Biblia, que al casarse y después de haber pasado 7 días pues en una fiesta, imagínense lo que le había costado, hermano, una fiesta de 7 días, a ver cuánto habrá invertido en esa fiesta. Y resulta de que él había hecho una apuesta con algunas personas de ahí, y al finalizar él le cuenta a la esposa el resultado del acertijo, la respuesta del acertijo, y pues nos damos cuenta de cómo la esposa le cuenta a las otras personas. Y en 7 días, dice la Biblia, en el séptimo día, cuando ellos estaban en el término de la fiesta, dice que Sansón se molestó, se enojó muchísimo. Dice la Biblia, algunas versiones dicen que se encendió la ira de Sansón, algunas otras versiones dicen de que como que hubiera habido un fuego del enojo que había, ardió el enojo, dicen otras versiones. Entonces, eso me llama la atención, porque de repente dice que se enojó tanto Sansón que se regresa a la casa de sus papás. Imagínense qué tremendo lo que le estoy diciendo, porque vemos que uno de los primeros en salir de su casa, donde está él realizando esta fiesta en su luna de miel, es Sansón. O sea, si usted pensaba de que eso fue hasta posteriormente, no, en la Biblia aparece el primer hombre que se salió de la casa y se fue a la casa de sus papás, se fue enojado. Y así somos muchas veces nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros pretendemos, de repente la situación se nos complica, y eso le pasó a Sansón. Ahora, me llama la atención lo que le decía, escogido, una persona donde el Espíritu Santo descendía constantemente. Y eso es lo que te quiero decir el día de hoy, que puedes ser tú escogido por Dios, que puedes tener un ministerio, que puedes tener un don muy fuerte, que el Espíritu Santo puede estar contigo, y de repente en un momento determinado el tener tu alma, el no dejar que tu alma sea ministrada, puede ser de que te haga explotar en algún momento, puede ser de que puedas arder en ira, enojarte. Y resulta que Sansón se va, hermano, se regresa a la casa de sus papás. Y bueno, la Biblia dice que después de un tiempo, cuando ya pasó el tiempo, dice, bueno, ya pasó. Y muchas veces así somos, después de que nos enojamos, después de que dijimos situaciones complicadas, hablamos tal vez, dijimos, insultamos a personas, molestamos a personas, tal vez dijimos cosas hirientes. Puede ser que posteriormente a este tipo de situaciones, hermano, se nos pasa el enojo. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Posteriormente se le pasa el enojo, y después de que se fue ese enojo, entonces resulta de que se levanta y regresa a la casa de su prometida, de su esposa, a buscarla con un cabrito, con una ofrenda. Dijo, bueno, las cosas ya pasaron. Yo creo que así somos muchos, ¿verdad? Después de que ya nos enojamos, bueno, ya pasó, no era para tanto, qué sé yo. Pero qué si ella ya se había ido con otra persona, se ha ido con su mejor amigo. Imagínense qué situación tan complicada la que tuvo que vivir Sansón. Y posteriormente de eso, pues Sansón se enoja mucho más ahora por la situación que se dio. Y posteriormente entonces vemos a un Sansón escogido de Dios, pero que empieza a vivir una vida de soledad, simplemente porque el primer enojo lo llevó a no arreglar las cosas. Y muchas veces así nos pasa, y creo que es importante que usted hable las cosas a tiempo. Y posteriormente de esta situación, la otra que lo termina enojando más, donde él termina teniendo una vida de soledad. Ese es el primer caso que le quisiera hablar. Posteriormente pues vemos a Saúl y a David. Saúl pues
tenían un problema contra un gigante. De repente aparece David, usted sabe la historia, David vence a Goliat. A Saúl le parece tan importante este David, un joven dijo, wow, lo quiero para mi ejército, esto es tremendo, manda a hablar con el papá de David, le dice a David que sea su escudero y prácticamente lo contrata, pero todo el problema viene cuando de repente cuando viene David de una batalla, pues resulta que las personas empiezan a cantar, y empiezan a cantar coros diciendo, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y de repente la situación se complica y de repente todo se vuelve diferente y Saúl se enoja y dice, ¿por qué le están cantando? Porque a él le atribuyen 10,000 y a mí solo 1000. Y entonces otra vez, el alma que no está bien, hermano, de repente ahora explota Saúl y dice, se encendió la ira de Saúl. Y entonces se enoja contra David y hermano, aquel que había sido también escogido por Dios, resulta que ahora está persiguiendo, y toda su vida, toda la vida de Saúl fue perseguir a David. Muchas personas a veces nos enojamos y ya no podemos vivir nuestra vida. Te enojaste con alguien, alguien te lastimó, alguien se fue, alguien te dejó y de repente ya no pudiste ser la misma persona y de repente te pasas todo el tiempo viendo a ver qué dicen las redes sociales, qué está haciendo, cómo está su estado, con quién anda, qué está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el enojo fue tan fuerte que las personas a veces queremos ver que a la otra persona le esté yendo mal. Al finalizar, Sansón cambió su vida. Saúl cambió su vida. Y ahora le quiero hablar de una tercera persona, con esta termino. Hablo de Moisés. Moisés, hermano, había subido 40 días y 40 noches a un monte a encontrarse con Dios, y ahí Dios escribió unas tablas, y dice la Biblia que escribió con su dedo las tablas del testimonio, le dicen en algún momento, y me llama la atención lo que hace Dios, porque pasa 40 días hablando con Moisés. Él labró unas piedras, me refiero a Dios, y de repente él está escribiendo las normas, las leyes que tienen que tener. Pero si usted se recuerda, cuando Moisés está en ese monte, resulta que abajo el pueblo y Aarón han hecho un becerro de oro. Y entonces cuando Moisés baja, hermano, y por favor póngame atención a esto, porque acá está prácticamente lo que yo le quiero decir. Viene Moisés y quiebra las tablas que Dios había escrito. Ok, mira hermano, cuando estuvo en la presencia, estuvo en ayuno, estuvo en la presencia, estuvo en ayuno, estuvo con Dios ahí, hermano, recibió la revelación de parte de Dios. Pero cuando desciende de la presencia, hermano, enojado, quiebra las tablas de la ley, las tablas que dice en la Biblia que Dios había escrito con su propio dedo. Imagínense el momento, imagínense a Dios que estará diciendo cuando mira a Moisés quebrar las tablas, hermano. Eso habrá sido, no sé, hermano, habrá sido muy doloroso. Imagínese usted que usted haya construido algo por tiempo, se lo entregue a alguien y alguien en su enojo lo quiebra y a usted le llevó tiempo, hermano. Hermano, yo creo que todos nos sentiríamos mal. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Moisés se equivocó, lo arruinó, posteriormente le habrá pasado el enojo, como a todos nos ha pasado. Pero acá viene el punto, y es lo que yo le quisiera decir. ¿Qué es lo que hace Dios con Moisés? Porque hasta ahorita le he dicho cómo personas arruinaron su vida, por enojarse. Y posiblemente tú que me estás escuchando el día de hoy, a estas alturas decís, yo también ya lo he arruinado. Yo también, por mi enojo, yo conozco personas que perdieron su trabajo por su enojo, que han perdido personas importantes por su enojo, porque en su enojo no preguntaron, solo tomaron, solo se fueron, solo se alejaron, y hoy están viviendo una vida que no es su vida. Imagínense, le estoy diciendo que Sansón, que era una persona que Dios había puesto para poder liderar, ahora está viviendo una vida de soledad, una vida que no es su vida, una vida infeliz. Saúl, que también Dios lo había escogido, una vida de persecución. Una vida de persecución a David, totalmente toda su vida dedicada a estar peleando con él por un enojo, por una canción. Y Moisés, cuando termina Moisés, viene Dios y le habla. Eso es lo que te quiero decir en este día. Viene Dios y le habla y le dice, hey, Moisés, vuelve a labrar las tablas. Y cuando las termines de labrar, vas a subir otra vez al monte y te voy a dar otra oportunidad.
Y eso es lo que yo te quisiera decir el día de hoy, porque a pesar de que lo hayas arruinado, a pesar de que hasta este momento tú sientas que se acabó todo, que ese enojo arruinó tu matrimonio, arruinó tu relación, arruinó tu trabajo, te arruinó con clientes, te arruinó con tu familia, te arruinó en la iglesia. Yo te quiero decir, hay una opción de que puedas recuperar esa bendición. ¿Cuál es esa opción? La opción tiene que ver con que tú el día de hoy puedas tú labrar las tablas. ¿Cómo así, pastor? Que tú trates de hacer lo que se necesita acá en la tierra para arreglar las cosas y que luego subas al monte. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelvas a ir a la presencia de Dios. Yo te recomendaría, si tenés que ir a pedir perdón, anda a pedir perdón, pero no esperes de que cuando pidas perdón las cosas se solucionen. No, después de haber pedido perdón, anda al monte, subí a la presencia de Dios, anda, métete con Dios y pedile a Dios de que Él restaure. A mí me llama la atención de que después de que Moisés quebró las tablas, Dios le da la oportunidad de que vuelva a restaurarse. Dios le da la oportunidad, ok, hacer lo que tenés que hacer acá en la tierra y después subís y hermano, le volvió por 40 días y 40 noches de nuevo, volvió a escribir lo que Moisés en su momento había arruinado. Algunas personas... algunos estudiosos dicen que en esta segunda vez que subió es cuando Dios suelta aquella bendición de las 13 misericordias. Entonces, cada palabra significa una misericordia, una palabra especial para Moisés. Y bueno, lo único que quiero decirte el día de hoy es de que a pesar de que un enojo te ha arruinado la vida, puedes restaurarlo y yo sé que Dios puede hacer algo diferente en ti. Te bendigo, mi nombre es Soto Escobar, soy pastor de Iglesia Gesed y si te bendijo este video, no dejes de compartirlo para que otras personas puedan ser bendecidos. Estaremos en contacto y va a ser una bendición el poder seguir compartiendo palabra juntamente contigo. Bendiciones.